a compartir una palabra ahora mismo, We're going to share a word right now okay, en Ruth, in the book of en Ruth, el Antiguo Testamento. the Old Testament. Hermanos, y espero que la palabra llegue a su corazón si usted quiere, porque si usted no quiere la palabra tampoco le hace nada. And I hope the word of God touches you, because only if you want to, because if you don't want to, it won't. Si hemos venido dispuestos a escuchar la palabra de Dios, vamos a recibir. If we have come willing to hear the word of God, we're going to receive. Pero si hemos venido por cualquier otra razón, But if we come for any other reason, entonces no vamos a ser edificados, ni consolados, ni exaltados, then we will not be edified or comforted, que es el propósito de la palabra de Dios cuando es predicada. which is the purpose of the word of God when it is preached. Para que los perdidos se salven That the lost would be saved. y para que los hijos de Dios crezcan en la fe y en el conocimiento de nuestro Children Señor of God will Jesucristo. grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus. La predicación, hermano, apela a la fe, The preaching appeals to the faith, a la fe de los incrédulos, faith of the unbelievers, personas que están perdidas en sus delitos y sus pecados. Quizás aquí hay uno en esta mañana people who are lost in the sin and trespass. Maybe this one here today. y necesitan nacer de nuevo. And they need to be born again. Entonces la predicación del Evangelio So the preaching of the a través gospel de un hombre ungido por Dios, through an anointed man of por el God, Espíritu Santo de Dios, through the Holy Spirit of God, tiene el propósito de despertar la fe en esas personas has the purpose to awaken the faith in para that que se person, den cuenta y reconozcan que están perdidos en sus so delitos y they en sus can pecados, realize and wake up that they're lost in their sin. que están perdidos en su religión, They're lost in their religion, en la religión de sus the padres, religion of their parents, en las tradiciones de los in hombres. the traditions of Y men. entonces el Espíritu Santo empieza a hablar a nosotros When the Holy Spirit starts to speak to us a través de la palabra que está siendo predicada through the word that is being preached, y nos empieza a golpear it starts to hit us hasta que hay una reacción. until there's a reaction. Estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. We were lost in our sin and Cuando la trespass. palabra empieza a tocar nuestros corazones y nuestro espíritu, And when the word of God starts to touch our heart and spirit, entonces nacemos de then nuevo. we're born again. Cuando clamamos al Señor We cry out to the y le Lord. decimos, sálvame que estoy perdido. We say, save me because I'm lost. Pero la enseñanza The teaching apela a los cristianos que han nacido de nuevo. appeals to the Christians who have been born again. Apela a la obediencia. Appeals to obedience. Cuando yo estoy enseñando, cualquier hermano que predica o enseña de acá del púlpito, When any person up here is teaching from the pulpit a los creyentes, to the believers, la enseñanza the teaching está apelando a la obediencia. is appealing to your obedience. Si usted no obedece If you don't obey lo que se está enseñando, what is being taught, usted pierde. you lose. Pero si usted obedece lo que se está enseñando, But if you obey what is being usted va a taught, ser siempre un ganador. you'll always be a winner. Siempre va a ser un You'll ganador. always be a winner. Porque en Cristo Jesús somos más que Because vencedores. in Jesus Christ we Y are more than cuando usted conquerors. escucha la palabra de Dios When you hear the word of God, y usted la obedece, you obey it, usted está empezando a caminar you're starting to walk en el camino de la obediencia y la sumisión a Dios. in the way of obedience and submission to Como God. resultado, Dios lo va a bendecir. And as a result, God will bless you. Porque en la obediencia está la bendición. Because in the obedience you get your blessing. En la desobediencia y la rebelión está la perdición. In the disobedience and rebellion is perdition. Pero en la obediencia y la sumisión a la palabra de Dios But in obedience and submission to the word of está God nuestra salvación is our salvation y nuestra and our bendición. blessing. Y yo quiero eso para mí. And I want that for Y me. quiero eso para esta And I congregación. want that for the Y church. por eso es que predico así. And that's why I preach this way. Porque yo quiero que usted sea Because I bendecido. want you to be blessed. Yo quiero que usted sea I prosperado en want you to be todo. prospered in all Así como prospera su alma, su vida espiritual. as your soul prospers. Entonces en Ruth encontramos un pasaje So in Ruth we find a passage que me ha llamado tanto la atención. Todo este libro es maravilloso. that got my attention. This whole book is marvelous. Hay dos libros en la Biblia que tienen nombre de mujer. There are two books in the Bible that has the name of women, Ruth Ruth y Esther. and Esther. Maravillosos los dos libros. Two beautiful books. Enseñanza extraordinaria. Extraordinary El teaching. libro de Ruth no habla de redención. The book of Ruth speaks to us about No, redemption, habla de provisión. provision, Nos habla de protección. protection, De un montón de otras cosas. and many other things. Y también se proyecta proféticamente a nuestros días And also projects to our days a prophetically través de la bendición del Mesías que había de through venir the blessing of the Messiah to come en Cristo in Jesús. Jesus Christ. Entonces, vamos a leer un versículo ahí, el primero quizás. We're going to read the verse here, verse 1. Okay. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Ruth 1:1. So this is Ruth chapter 1, verse 1. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. Y un varón de Belén, And a certain man of Bethlehem, de Judá, Judah, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his two sons. Hay alimento en la casa de Dios. Es el título del mensaje esta mañana. Alimento en la casa de Dios. O provisión, como quiera llamarle. Provision in the house of God is the title this morning. Llamémosle mejor provisión en la casa de Let's Dios. call ¿Ok? it provision in the house of God. En este tiempo en que sucede esta historia que es verdadera, In these days
there happens this story that's true. estaban gobernando los jueces en el pueblo de Israel. The judges were governing the people of Israel. Ellos eran hombres que si eran consagrados a Dios, atraían al pueblo de Dios a la obediencia, a la sumisión, a los mandamientos y ordenanzas del They were Señor. consecrated men that brought the people to the obedience and submission to the word of God. Pero si ellos eran malos y But rebeldes, if they were evil, rebellious, ellos permitían que el pueblo se fuera they alejando, would allow the people to stray. introducían la idolatría dentro del They pueblo would introduce idolatry into y the la people. desobediencia y la rebelión comenzaba a influenciar a todo el pueblo. And disobedience and rebellion started to influence the people. Como consecuencia, And as a result, Dios los castigaba muchas veces. God would punish them many ¿Escuchó times. lo que dije? Did you hear what I said? Que Dios permitía que los enemigos llegaran God would allow the enemies to come y los dominaran y les robaran hasta los alimentos. and dominate them and steal even their food. En este tiempo, In these days los jueces eran malos y rebeldes. of the Bible, the judges were evil, Como rebellious. resultado, And as a result, vino una gran hambre a great famine came al pueblo de Israel to the people of Israel y también tocó en la ciudad de Belén, and also it touched the city of Bethlehem. que es donde esas personas están morando, viviendo. Is where these people were living. La palabra Belén significa casa de pan, The word Bethlehem means house of bread, casa de provisión. house of provision. En la casa de Dios In the house of God, siempre va a haber there provisión. will always be provision. En el pueblo de Dios In the house of God, siempre está la promesa there's always the promise de que va a haber there provisión. would be provision. Pero hay ciertos requisitos But there are certain y prerequisites, condiciones conditions que nosotros tenemos que cumplir. that we need to fulfill. Como aquí no estaban cumpliendo los requisitos Because here they were fulfilling y these las prerequisites ordenanzas and the que Dios les ordinances había dado al pueblo de Israel. that God had given to the people of Israel. Como resultado, The result viene una was gran hambruna, a great famine, viene una gran sequía. a great drought. Y eso es lo que pasará siempre. And that's what will always happen. Espiritualmente nos enseña Spiritually, it teaches us que en nuestras vidas that in personales, our personal lives, como familia, as a family, como matrimonio as a marriage, y como as a iglesia, church, puede que pase esto. this could happen to Que us. cuando nosotros nos alejamos de And Dios, when we leave God, cuando nosotros empezamos a buscar provisión fuera de la voluntad y el propósito de when Dios, we start to seek provision outside the will and purpose of God, entonces la provisión de Dios empieza a escasear. then the provision of God starts to lack. Y qué terrible And how terrible que en el pueblo de Dios haya hambre. that in the people of God there is hunger. Medite un poco, ¿cómo es posible Meditate on this for a while. How is that que en el possible? pueblo de Dios, That in the people of el God, pueblo que Dios le ha prometido que lo va a tener cuidado de él, the people that God has promised to take care of, va a suplir sus necesidades, will supply our needs, lo va a proteger del mal, protect us from de evil, los enemigos. from the enemies. ¿No dice el Señor que uno perseguirá a 10? The Bible says that some will look out for 10, 10 seguirán a 100, and 10 will follow 100, 100 harán que 1000 huyan and 100 will make 1,000 flee, y 1000 a 10,000 and fuera. 1,000 would make 10,000. Eso lo hace Dios. God does that. Cuando la iglesia, When the church, cuando el Hijo de Dios child of God, está dispuesta a obedecer is willing la palabra de to Dios obey the word of God, y andar en sus caminos and walk in his ways, y no apartarse ni a derecha ni a izquierda. not to stray to the left or the right. Pero cuando el Hijo de When Dios the child of God empieza a desobedecer a Dios, starts to disobey God, empieza a andar en sus propios starts to caminos, walk in his own ways, viene el momento The moment comes en que Dios tiene que permitir God has to allow la disciplina. discipline. Dios es un Dios de God is a disciplina. God of discipline. Dios es un Dios de God orden. is a God of order. Dios no es un Dios de los desordenados God is not a disorderly God que andan como les da la gana. that walks around as he pleases. No, No. usted y yo somos gente You especial. and I are special people. Somos un real We are a sacerdocio. royal priesthood. Somos una nación We are a santa. holy nation. Somos un pueblo adquirido por Dios People acquired by God para que disfrutemos to enjoy las bendiciones que Él nos ha prometido blessings en su that palabra. he has promised us in his word. La provisión de Dios es para sus The hijos, provision of God is for his para children, su iglesia, for his church, para sus matrimonios, para sus marriage, familias. the families. No es para el mundo, It's not for escúcheme the bien. world. Listen to me clearly. Dios jamás ha prometido God has never promised que Él va a dar provisión al he mundo. will No, provide for the world. No, nunca. never. No. La única provisión que Dios está dando al mundo es la oportunidad que se arrepientan. The only provision that God gives to the world is for them to Y la repent. provisión que Dios le dio al mundo es And the provision that God gave to the world was, a los incrédulos. Cuando estoy hablando del mundo me refiero a los when I speak incrédulos, about the world, I mean the unbelievers a los religiosos, para que me entienda bien. or the religious, so you may understand. Aquellos que andan detrás de los ídolos y de los santos. Those who follow after idols and saints. Aquellos que andan detrás de los hombres. Those who follow men. Esos son
They are the ones, los enemigos de Dios. the enemies of God. Dios no promete provisión God does not promise de provision alimento of food. ni de economía Or finances al mundo. El mundo to se the las world. arregla solo. The world fixes themselves up. Pero los hijos de Dios tenemos un proveedor. But the Aleluya. children of God have a provider. Lo único que digo entonces que Dios ha provisto para el mundo The only thing I say that God has provided for the world es la provisión de salvación is the si ellos provision quieren. of salvation if they please. Si ellos quieren. No como dicen they algunos want que ya Dios los predestinó desde antes de la fundación del mundo. Not like some have said that God's already predestined them for No, the eso no foundations of existe, the eso no world. es bíblico, es antibíblico. Oh, that doesn't exist. It's anti-biblical. El predestinado es Cristo Jesús. The predestined is Jesus. Leamos la Biblia, leamos la palabra de Let's Dios. read the Bible, the Word of God. A mí me enferma cuando veo en Facebook esas doctrinas satánicas, And I get sick of those Facebook calvinistas posts. que le dicen a la gente que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. The people that say that they've been chosen from before the foundation of the world. Unos para salvación y otros para condenación. Some for salvation and some for condemnation. Y que el hombre no tiene absolutamente nada que decir. And the man has nothing to say. Es verdad en esa área, sí. It's true in that area, of course. Porque Dios todo lo dio por amor. Because God gave it all for love. Y lo entrega todo a una humanidad perdida sin Dios y sin He esperanza. gives it all to a world that is Pero lost. qué ridículo. ¿Por qué Dios dice, me buscaréis y me hallaréis? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Why does God then say that you will seek me ¿Qué and es find eso? me because you seek me No es with un all your llamado de un heart? Dios amoroso Isn't that the call of a loving God? a que nos arrepintamos To repent y volvamos de los caminos en que nos llevan al infierno. and turn back from the ways that take us to hell. Regresemos, Turn back. volvernos a Dios. Turn to God. Me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. You shall seek me and find me with all of your heart. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Come to me, all those who are tired ¿No and es heavy un laden. llamamiento? Isn't that a call? Porque de tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito. that He gave His only Ese es begotten el don, Son. esa es la gracia de Dios, That's Cristo the Jesús. grace, the gift of God. La gracia, hoy día han abusado tanto de ella. They have abused grace so much Y la today. palabra nos advierte, no abuséis de la gracia de Dios. And the Word of God says, do not abuse the grace of Muchos han God. caído de la gracia de Dios. Many have fallen from the grace En of God. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice que de la gracia habéis caído. Galatians chapter 5 verse 4 says that you have fallen from grace. Le dice el apóstol Pablo a los la iglesia de Galacia. The Apostle Paul says to the church at Galatians, Los que queréis vivir por las obras those who want to live by the works, de la gracia habéis caído justificados por las obras. you have fallen from grace. El único que nos justifica a nosotros. The only one who Cristo justifies us Jesús. is Jesus Christ. Amén. Amen. Pero eso usted tiene que mover su fe. But you have to move your faith. Justificados pues por la fe. Romanos Justified 5:1. through faith. Romans 5:1. Tenemos paz dice justificados pues por la fe, Justified through faith, no por gracia, not through grace, por la fe. but by faith. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor We have Jesucristo. Peace with God through Jesus Christ. Y por la fe, dice el versículo 2. And verse 2 says, and by faith, Por la fe que usted pone y deposita en ese sacrificio que Faith. Cristo hizo en la cruz del Calvario. that you put on that sacrifice that Jesus did on the cross of Calvary. Entonces usted por la fe entra a esa gracia. Then by faith you enter into the grace. Esa es la gracia de Dios, Cristo Jesús y este The grace crucificado. of God is Jesus Christ and Him crucified. Él es el predestinado He is predestined para que el mundo en Él so that the world in Him pueda ser salvo. may be saved. En todas las epístolas, In all the epistles, en todas las cartas, in all the letters, el apóstol Pablo sobre todo, the Apostle Paul especially, que es el especialista who was a en specialist enseñarse estas doctrinas fundamentales de la Biblia. in teaching these fundamental doctrines of Él the dice, Bible. predestinado He says predestined en Cristo. in Jesus. Cristo es el predestinado Jesus is predestined para que salve a todo el to mundo que save the quiera. whole world who wants. La salvación es una oferta, Salvation is an offer. es un regalo. It's a gift. Pero si usted quiere lo toma o no lo toma. But you can take it or not. Entonces, mi hermano, Brothers and la sisters, verdad es the truth is, que Cristo Jesús está llamando siempre Jesus is always calling a los rebeldes que se vuelvan a Él, los inmundos, los incrédulos, que odian a Dios. the rebellious, those people who hate God, to turn back to Him. Y entonces no hay provisión para ellos, So there's no provision for them excepto la salvación que ofrece Cristo Jesús en la cruz del Calvario. except salvation that Jesus offers on the cross. Usted y yo You and I, somos los herederos de las promesas, we are the no el inheritors of the mundo. promises, not the world. Usted y yo You and I somos herederos con Cristo, are inheritors with Christ. porque Él es nuestro Salvador y es nuestro Because Señor. He is our Lord and Savior. Pero si no es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios, But if He's not our Lord and Savior or God, no somos we're salvos not saved. y no somos herederos con Cristo. And we're not inheritors with Christ. Así que usted
no ha recibido a Cristo en su corazón aquí en esta mañana, If you haven't received Jesus Christ in your heart here this usted puede morning, ser una persona buena you según be usted. a good person according to yourself. Usted puede ser una persona generosa, You can be dadivosa, generous, a giving person, amante de su esposa, loving your wife, amante de sus hijos, loving your children. pero eso a usted no lo But salva, that doesn't save ni a you. mí tampoco. Neither me. A lo que a nosotros nos salva What saves us es que Cristo Jesús is murió. that Jesus Christ died. Y para que esa muerte que Él hizo And for that death that he made sea efectiva, would be effective, usted tiene que decir, you have to me say, arrepiento, I repent. recibo el regalo I que el receive Señor me the dio gift of God en la cruz del on the Calvario, cross of Calvary para que sea mi Salvador to y mi be Señor. my Savior and Lord. No solamente mi Salvador, como muchos lo tienen en la iglesia. Not just as my Savior, as many have them in church. Por eso es que hay mucha apostasía en las iglesias. That's why there's so much apostasy in Mucha church. gente que está regresando atrás. People that are turning back. Una vez tuvieron una fe genuina, ahora están para atrás. One day they had a genuine faith, but now they've turned back. Apostatar significa volverse atrás de algo que uno ha tenido antes. To apostate means to turn back from something you once had. Muchos cristianos están apostatando hoy día en el mundo And many entero. Christians are doing that in the world today. Y que nunca fueron salvos. ¿Cómo que no? Oh, they say they've never been saved. What do you mean? Es que nos dice el Señor que Él borrará del libro de la vida a algunos. Doesn't God say that he will blot some out of the book? Amén. Amen. Algunos serán tachados, Some shall be rubbed out borrados del libro de la vida. from the book of life. Por eso dice la palabra. ¿Por qué dice el Señor mismo Jesucristo? What does Jesus himself say? En el capítulo 24 versículo de Mateo 13 y 14. Matthew chapter 24, verse 13 and 14. Que seamos fieles hasta la To muerte. be faithful to the end. Y el Señor nos dará la corona de And la the Lord vida. will give us a crown of life. ¿Qué pasa si uno no es fiel hasta la muerte? What happens if you're not faithful to the end? Entonces aquí encontramos So here we un find tiempo de a sequía, time of drought, un tiempo de hambre, time of hunger, un tiempo de time necesidad. of need. Pero la gloria de Dios, The glory of God hermano, estaba ahí. was there. Lo que pasaba que el pecado, What happened was la sin, indiferencia, indifference, la the desobediencia, disobedience hermanos, permitía allowed que las bendiciones de Dios no llegaran that the blessings of God would al not reach pueblo de us, Israel, al pueblo de the Dios. people of God. Esta historia se escribe mil años antes de Cristo, This story was written 1,000 years before Christ, 1050 quizás, 1,050 de acuerdo a maybe, los que saben. according to those who study Y this. en ese tiempo, como dije, reinaban los famosos jueces de Israel. And as I said before, the judges ruled that day in Israel. Es un eslabón entre los jueces. Este libro es un eslabón entre los jueces y cuando vienen los reyes de Israel. There's a link between the judges and the kings of Israel. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Who was the first king of Israel? Saúl. Saul. Y después viene David y And viene then David, Salomón, Solomon. que son los tiempos de gloria del pueblo de Israel. The times of glory for the ¿Por people qué of fue el Israel. tiempo de gloria? Why was it the time of glory? Porque David y Salomón, Because David David- sobre todo, David especially siempre obedecieron y glorificaron el nombre de Dios. always glorified the name of God. Y la iglesia que glorifica a Dios And the church that glorifies y God, adora a Dios en espíritu y en verdad, worships God in spirit and in siempre truth, tendrá la provisión de will Dios. always have the provision of God. El Hijo de Dios que adora en espíritu y en verdad. The child of God who worships in Hermano, spirit and hay in gente en truth. las iglesias que parece estatua cuando estamos adorando. There are people in churches that look like Si no statues when son we worship. capaces de adorar y alabar aquí, Then if you're not capable of worshiping en here, medio de medio ambiente de in adoración, this atmosphere of worship, ¿qué es lo que hacen en sus trabajos, en sus casas? what do you do at home and at work? Gente que parece que le han puesto una mordaza en los labios. ¡Pum! People that it's like they've got a muzzle in their lips. Ahora tienen una excusa porque andan con el tapabocas. Now they have an excuse because you're wearing a mask. Pero no son capaces de abrir su boca y decir, te alabo Señor, You're not capable aleluya. of opening up your mouth and saying, I No praise you, son God. capaces de clamar. Or capable of dentro de la crying out iglesia. in the church. ¿Usted me va a decir que usted lo va a hacer mejor allá afuera? You tell me that you do it better outside. No nos engañemos a nosotros mismos. Let's not deceive ourselves. Dios, el Espíritu Santo a través del líder de la adoración esta mañana, The Holy Spirit, through the worship leader this morning, dijo una palabra que tocó mi corazón mientras estaba ahí meditando lo que estoy predicando. said some words that touched me while I was preaching and meditating on my preaching. Enfóquese en Jesús. Focus on Jesus. ¿Sabe qué? You know what? El 70% de la congregación, The 70% of the church, y quizás aquí congregation, también, maybe here as well, no se enfoca en Cristo cuando estamos adorando. y don't cantando. focus on Jesus when we are worshiping. No, No, esa es la estadística internacional. that's the international statistics. El 70% de la congregación no está enfocado en la adoración y en la alabanza. 70% of the church is not concentrating on worship. Están en otra cosa. They're doing something else. Hermano, ¿cómo Dios te va a bendecir así? How can God bless you this way? Hermano, ¿cómo Dios How can God se va a agradar de tu adoración así? can be pleased by your worship this way?
como Dios How can va a God contestar tu will oración. answer your prayers? Enfócate en Jesús cuando Focus estás adorando. on Jesus when you're worshiping. Pero cuando llega la predicación de la palabra todavía es más triste. But when the preaching of the word comes, it's even sadder. De acuerdo a las estadísticas, According to el statistics, 90% 90% de la iglesia of the church no está escuchando la palabra de Dios. are not hearing the word of God. Está escuchando la gritería del pastor, sí, They're hearing the shouting of the pastor, yes, pero no está escuchando, no está oyendo. but they're not listening. Porque después que termina esto se va y sale de la misma manera que entró. Because when this finishes, they leave in the same way that No hay they've ningún come. cambio en usted There's ni no en mí change in you and me si no escuchamos la if we palabra de don't hear Dios. the word of God. Jesús hacía tanto énfasis. Jesus made so much emphasis Oíd, on this. oíd la Hear palabra de the Dios. word of God. Obedeced la palabra de Obey Dios. the word of God. Hoy día la iglesia no se enfoca en Cristo Jesús. Today, the church does not focus on Usted- Jesus. hay muchos aquí que están enfocados en sus problemas ahora mismo, Here, there are people that are focused on their problems right now, en sus necesidades, in your needs, en sus in your enfermedades, sickness, en su falta de economía. in your finances. Ahí estamos enfocados. We are focused there. ¿Por qué no se enfoca en el que nos da todas esas cosas? Why don't we focus on the one who gives us all those things? ¿Por qué no se enfoca en el Dios de nuestra Why provisión? don't we focus on the God of our Y provision? verá la gloria de And you'll Dios en la see semana, en the su glory vida. of God throughout the week in your life, Y cómo Dios suple sus and how necesidades God supplies your needs de una manera in a milagrosa. miraculous way. Pero enfóquese en But Cristo. focus on Jesus. Cuando por lo menos está en la At iglesia. least when you're in church. En ese tiempo, como decía el hermano que está llevando la adoración, As the brother said, who's worship leader, 2 horas, cuando mucho. 2 hours. Después muchos de ustedes van a llegar a casa Many of you afterwards are going to go home. y van a esconder la Biblia You're going to hide your Bibles. y la van a guardar. You'll put it aside. Y en la semana van a escuchar rancheras, And in the week, you're going to hear songs. van a escuchar regatón, You're going to hear reggaeton. van a andar viendo pornografía You're going to be watching pornography en Facebook. on Facebook. Y después quieren que el Dios Todopoderoso diga, ven hijo mío, ven para acá, qué bien te has portado. And the all-powerful God, you want him to come and say, Por hey, la you've been such a misericordia de Dios, good muchos de person. nosotros no hemos sido destruidos. By the mercy of God, many of us have not been destroyed. Muchos de nosotros. Many of us. ¿Cuántos hoy día están en sus casas tranquilitos? How many are at home today comfortable? ¿Cómo mostramos nuestro cristianismo? How do we show our Christianity? ¿Cómo? How? Si no somos capaces de venir 2 domingos seguidos a la iglesia. If we're not capable of coming 2 weeks to church. ¿Cómo? How? ¿Cómo muestra usted su cristianismo? How do you show your Christianity? ¿Cómo muestro yo mi How cristianismo? do I show my Christianity? Dios mío. Y después queremos que Dios nos bendiga. And then we want God to bless us. Y andan esos falsos profetas por ahí ofreciéndole a la iglesia que van a ser prosperados y que van a tener un nuevo carro y una nueva. Eso les gusta escuchar. And then the false prophets come and say you're going to get a new car and be prospered. And you love Eso hearing les that. gusta escuchar. We love hearing Y yo that. sé que Dios bendice. And Y I Dios know God prospera. blesses, Pero hay provides. condiciones But there are que conditions tenemos que cumplir that como we need to hijos de fulfill Dios. as children of God. Sí, la salvación es gratis. Yes, salvation is free. Pero las promesas de Dios But the promises of están God sujetas a la obediencia. are subject to obedience. Yep. Y no pregúnteselo a un padre que le ofrece algo a un hijo. If not, ask a father that promises something to a Ay, child. hijo, si te portas mal, te voy a dar un laptop. Oh, if you behave bad, I'm going to buy you a laptop. ¿Eh? ¿Sí? Is that what you say? No. Si usted le ofrece y después se porta mal, capaz que le diga, no te doy nada ahora. If you offer them and they misbehave, then you won't give them anything. Muchos padres lo han hecho Many parents have done it. porque quieren que sus hijos entren en el camino recto. They de want their obediencia children to stand right y sumisión. in submission Porque ahí está la bendición. because there is your blessing. Entonces aquí había hambre. So here there was hunger. Y mire, este hombre, el marido de Noemí, se fue con su familia a otro lugar, allá, So this man, the husband of Naomi, went to another place, a Moab. to Moab. Moab eran descendientes de Lot. Moab was descendants of Lot Lot. era el padre de los moabitas. Lot was the father of the Moabites. El primer hijo que tuvo con una mujer le llamó Moab. The first woman the son that he had with a wife he called Allá se Moab. fue él, And that's where he went él con su familia. with his family. Y resulta que allá no le fue muy bien tampoco. And worked out that it ¿Cuántos didn't work out for cristianitos him dicen, there. no, yo me voy allá a aquel lugar? How many Christians say, I'm going to Allá, go allá me va a there? bendecir Dios y Dios no te There bendice God will nada. bless me. God doesn't bless you. Porque Dios quiere que tú estés donde Él te ha puesto. Because God Aleluya. wants you to be where he has put you. Él te va a bendecir donde Él te ha puesto. He will bless you where he Él has te va a dar put you. provisión donde Él te ha He will give you puesto. provision where he has put you.
Si Él te comisionó en esta iglesia, Él va a suplir tus If He necesidades. has commissioned you in this church, He will supply ¿Se your acuerdan needs. de Elías? Remember Elijah? Dios lo comisionó y le dijo, vete, God commissioned him and said, go vete al arroyo de Querit. Ahí voy a ir yo a alimentarte. to the brook of Carib, and there I will feed De you una manera milagrosa. in a miraculous Porque el way. Dios que nosotros servimos es un Dios de milagros. Because the God Aleluya. that we serve is a God of miracles. En la sequía, In the Él drought, da agua. He gives water. Aleluya. Pero hay que estar firmes But you have to stand y firm creerle a and Dios. believe God. Imagínense, estos se fueron. So they El left. pueblo de Dios. Es como For un the people of cristiano God. It's like a Christian que anda tratando de saciar su sed en un nightclub, en that's un trying to club nocturno. satisfy their thirst in a nightclub. Y se llama cristiano. They ¿Cómo es call posible? themselves Christians. How is that Lo possible? único que pueda conseguir por ahí es que le den un palo en la cabeza y lo dejen bien mal, como a muchos les ha pasado. The only thing that can happen is you get hit over the head and fall, Que le roben su dinerito. or they'll steal your money. Las muchachas que tomen una mala decisión y se queden embarazadas. Women that make a bad decision and get pregnant Y arruinan todo su and futuro. ruin their future. Y Dios en su misericordia, si se arrepienten, las puede bendecir y las puede proteger. And God in His mercy, if they repent, He can bless them. Pero va a ser Protect muy them. duro. But it's going to be tough. Porque en la rebelión Because in rebellion, no hay bendición. there's no blessing. En la In desobediencia disobedience, no hay there's bendición. no blessing. Posible. Impossible. Dios no puede ser burlado. God cannot be Todo mocked. lo que el hombre sembrare, eso el hombre segará. Y la mujer Everything a también. man sows, they shall reap, and a woman as well. Todos nosotros. All of us. Yo no sé cómo está su situación, I don't know how your situation is. pero la palabra de Dios está hablando en esta mañana a todos The nosotros. Word of God is speaking to all of us. Y Él quiere bendecir nuestras vidas. He wants to bless our Y lives. quizás si está hablando así, And maybe if He's speaking es this porque way, necesitamos que nos hable así. because we need Him to Porque speak en to la us. iglesia hay mucha maldad. Because in the church there's a En lot la of iglesia hay wickedness. mucha In the sinvergüenzura hoy church día. there's a lot of Y no shamelessness. estoy hablando de esta iglesia en particular, estoy hablando de la iglesia I'm not speaking en about general. just this church, but the Mucho church in engaño se ha general. metido dentro de la A iglesia. lot of deceit has come into the church. Muchas falsas cosas han entrado y nosotros nos quedamos tan tranquilos. False things have come in and we are comfortable. En esta iglesia, ¿cuántos están escuchando In a this predicadores church, how many people are listening to preachers? que porque les gustan el oído los escuchan y no saben lo que creen y quiénes son? But because you have itching ears, you listen to it, you don't know who you are, what you believe. Muchos de ellos son adúlteros, fornicarios. Many of them are adulterers and Ese fornicators. espíritu se transmite. And that spirit transmits. Por eso es que en las iglesias tenemos tantas cosas de este That's género why we ahora. have in the church so much of this today. Pero si se predica así, eso y va a ofender a medio. No, mire, If you oféndase preach si this way, quiere. you're going to be offended. Well, get offended. Porque es la palabra de Dios. This Ahora, is si the yo le word of estoy God. hablando lo que es mío, entonces tiene razón. That if I'm speaking my own thing, then you're right. Pero Jesús But Jesus, ofendía a medio mundo. Ay, Jesús era offended amor, everyone. amor, amor y amor. oh, Jesus was just pure love and love and love. No, 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 no. No. Y él les dijo, y esto ofende. And he says to them, does this Se offend you? ofendían los religiosos. The religious would get ¿Cuántos offended. religiosos en la iglesia que por cualquier cosa se How ofenden? many religious people in church that for any reason they get Se offended? molestan. No They me get toquen annoyed. mis santos. Don't touch my saints. No me toque mi Virgen Don't María. touch my Virgin Mary. No me toques mi religión. Don't touch my religion. No me toques mis tradiciones. Don't touch my traditions. Me ofende It eso. offends me. Oféndase. Well, be offended. Usted es libre. You're free. Libre para ofenderse. Free to be offended. Pues yo soy libre. But I am free. Porque Dios me ha hecho libre As God has made me free para predicarle a usted la verdad. to preach the truth to Y you. yo no me estoy acomodando. And I'm not Porque yo accommodating. sé lo que me espera si me acomodo. Because I know what awaits me Y if yo I le digo a accommodate the usted word. con amor y con cariño y con aprecio I tell you with love and que es compassion necesario cambiar. that it's necessary to Que es change. necesario que nos arrepintamos. Necessary to repent. Y no le echemos a culpa a Dios Let's not blame God o a los hermanos de lo que nos pasa. or the brethren of Si what's usted happening continúa to leyendo esta us. historia, If you continue reading the story, este hombre perdió su vida, el marido this murió man died. He lost his life. y los dos hijos murieron. The two sons died. Se quedó Noemí sola Naomi was left alone. y siguió adelante allá And she continued on en el campo de Moab. in the fields of Y Moab. después And afterwards, escucha que en la casa de Dios, she hears that in the en house Belén, of God, in Bethlehem, Dios había visitado a su God pueblo had visited his people y había pan. and there was bread. Siempre será igual. It'll always be the same. Siempre será It igual. will always be the same. Seguramente se arrepintieron. Maybe they repented. Siempre hay pueblo en la iglesia, siempre hay pueblo que está arrepentido y There's busca a always a Dios. people in the church that are repented. Siempre hay. Por eso Dios en su Always. misericordia, That's why God in his mercy Él bendice. blesses. Y vino y Dios visitó a su And pueblo. God came and visited his Y hubo people. pan de nuevo. Usted lo sigue leyendo, There was léalo. bread again. You keep reading this. Sin embargo, cuando ella se dio cuenta que había pan en Israel, Nonetheless, when she realized when there was Y en bread Belén in Bethlehem, específicamente. specifically casa Bethlehem, de pan, the house of casa bread, de provisión. house of provision, De ahí nació Jesús, there Jesus was born, el pan de vida. the bread of life.
Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesus said, I am the Y bread el of que life. come de mí He who eats me will nunca jamás tendrá never hambre. hunger again. Los que siguen la religión siempre están necesitados de Dios. Those that follow religion always Los need que andan God. detrás de la idolatría nunca complacen a Dios. Those who follow idolatry never please Pero aquel God. que se llena de Cristo, But he who fills himself with Jesus, ¿ok? Y su objeto y su meta es Cristo, and their object is Jesus, siempre estará contento, aleluya, always be happy, satisfecho satisfied con lo que Dios nos da with hasta what God ahora. has given us. up No until te now. enfoques en tu problema, Don't focus on your no te problems. enfoques en tu Don't necesidad, focus on your need. porque te va a llevar lejos de Because la it will take you presencia de far Dios, from the presence of God. te va a llevar lejos de la It provisión will de take you Dios. far from the provision of Cuando God. Dios siempre ha querido bendecirte When donde God estás. has always wanted to bless you where you are. Amén. Amen? Pero hay que creerle, hay But que you have to vivir, believe it. hay que obedecer, You've got to obey. hay que someterse a Él, Submit to Him. a sus mandamientos, a His sus commandments, principios His principles, espirituales, spiritual que principles. siempre Will always nos darán, hermano, una tremenda will satisfacción. give us a tremendous satisfaction. Nos dará el gozo inefable que no se puede explicar aunque will give estemos us- en medio de una necesidad. Infallible joy that we cannot explain even though we're in a need. El contentamiento aunque estemos en una enfermedad. Contentment even when we're in a sickness. Porque uno reconoce que Dios está en control de nuestras vidas. Because you recognize that God is in control of our lives. Enfermo o sano, Sick or healthy. rico o pobre, Rich or poor, Dios está en control de mi God is in vida. control of my life. Y Él sabe mejor lo que a mí yo necesito. And He knows best what I need. Él no viene para suplir nuestros caprichos. He doesn't come to supply our wants. Él jamás prometió satisfacer nuestros caprichos, He never promised to satisfy our wants, sino nuestras but our necesidades. needs. Lo que verdad necesitamos. What we truly need. Eso es lo que Él siempre va a suplir. That's what He'll always supply. Lo que más necesitamos What we most need es la palabra de Dios y is de the Word nuestra of vida. God today. Y no llenarnos de conocimiento aquí intelectual con la palabra que nos crezca la cabeza así. And not just fill up our minds with intellectual knowledge that our head would expand this way. No, No. que esa palabra que escuchamos llegue a nuestro corazón That word that we listen to will reach our y hay un heart. cambio There radical will en be a nosotros. radical Aleluya. change in us. Porque entonces Dios Because va a then honrar su palabra. God will honor His word. Dios honra a los que le honran, God aleluya. honors those that honor Him. Y Dios bendice a los que temprano le buscan. God blesses those that early seek Him. Amén. Amen? Así que esta mujer, So this woman, cuando escuchó, when she heard, ahora viuda, now a widow, ahora con sus hijos murieron también. her sons had been killed as well, dead. Yo no sé si le echó la culpa a Dios o no, I don't know if she blamed God for that or pero not, más como que sí. but it's as if she did. Más adelante en el mismo capítulo dice Further on in the same chapter, she says que yo salí llena that I left full, y vuelvo vacía. that I've come back empty. Y dice, no me llaméis más Noemí, She said, no longer call me Naomi, sino llamadme Mara. but call me Mara. Porque en gran amargura, In imagínense, great bitterness, imagine, en gran amargura me ha puesto el poderoso. in great bitterness the powerful has put me in. ¿Cuántos de nosotros siempre le echamos la culpa a Dios How many of us always blame God de lo que nos pasa? of what goes on? ¿Cuántos de nosotros How many of us tomamos decisiones make decisions que al final nos that persiguen in the end persecute y us? las consecuencias son The terribles? consequences are terrible. Y después decimos, Dios, ¿por qué me hiciste eso? And we say, God, why did you do this to me? ¿Será que Dios quiere hacerle a usted y a mí? Do you think God wants to hurt you? No. No. Dios quiere bendecir He nuestra wants to vida. bless your life. Seguro que vamos a pasar Of course, necesidades we're going to go muchas through veces. needs many times. Siempre ha sido difícil, It's always been difficult. pero Dios está en control. But God is in control. Mira, hermano, Look, uno de los problemas más grandes es la insatisfacción en el pueblo de Dios. one of the biggest problems in the church is La the murmuración. dissatisfaction, the murmuring, La insatisfacción. dissatisfaction. Siempre estamos hablando contra alguien. We're always speaking against Siempre someone estamos criticando or algo. criticizing something. Y al último criticamos a And Dios. at the end, we criticize Cuando en God. Hebreos 13:5 nos dice la palabra de Dios. When in Hebrews 13:5, the word of God says, Está contento con lo que tenéis ahora. be content with what you have now. Dice, hermano, tenemos tanto. Oh, we have so much. ¿No tiene nada? You don't have anything? Tenemos tanto, ¿verdad que sí o We no? have so much, don't we? Amén. Amen. Usted va a llegar a su casita ahora y hace lo que quiere. You're going to go home now and do whatever you Wow. like. Dios nos ha dado tanto. God has given us so much. ¿Estás contento? Are you happy? Ese es el problema. That's the problem. El descontento nuestro. Discontentment in Estamos us. reclamando siempre, We're always quejándonos. complaining and whinging. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. I want. Necesito. I need. Y cuando Dios nos dice, When God says to us, obedéceme obey me y yo te bendeciré. and I will bless you.
Créeme. Believe me. Fortalécete en esta mañana, hermano. Be strengthened this morning, brother and nombre de sister, Jesús. in the name of Jesus. Si hay alguna debilidad en ti, If there's a weakness in Dios you, es nuestra fortaleza. God is our strength. Dios es nuestro amparo. God is the helper. Dios es nuestro pronto auxilio en A las quick tribulaciones. helper in Quizá hay tribulations. alguno que está tribulado aquí. Él es tu respuesta, hermano, If there's hermana. anyone tribulated here, He is the answer. Algún enfermo acá, Él es nuestra respuesta. Anyone sick here, He is our answer. Algunos sin economía, Él es nuestra Some respuesta. lacking Esperen finances, en Él. He's an answer. Créale a Wait Él. on Him. Siga Believe adelante. Him. Continue No on. regrese atrás. Don't turn No se back. vaya a otro lugar a buscar And don't go looking lo que somewhere Dios le va a else. proveer en su casa. What God will provide in En His la house, casa de Dios. the house of God. Porque hay provisión en Because la there's casa de provision Dios. in the house of God. Mucha provisión, aleluya. Much provision. Aquí hay salvación. Here there's Aquí hay salvation. sanidad. There's healing. Aquí hay liberación. There's deliverance. Aquí hay There's restauración. restoration. Porque la palabra de Dios trae todo eso. The word of God El brings poder all del this. Espíritu Santo cuando The se power mueve of en the la Holy iglesia Spirit, when it moves nos in the liberta church, de todo delivers eso. us from all Aleluya. this. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, Church, no desmayes. don't dismay. Hay pan abundante. There's abundant bread. Dios tiene alimento para nosotros. God has food for No nos us. quejemos. Don't whinge. No nos lamentemos. Don't complain. Aleluya. Si usted se quedó sin trabajo, bueno, If you're left without a job, well, yo creo que Dios le tiene otro I mejor para believe usted. God has tranquilo. something better for you. Pero hay que creerle a But you Dios. have to believe God. No nos vayamos de la presencia de Don't Dios leave the presence of God por alguna falta de alguna necesidad que tengamos. because of some need we may Al have. contrario, On the contrary, con humildad y sencillez de with corazón, humility and humbleness of heart, busquémosle a Él. let's seek Him. Y usted ve que cómo terminó toda esta historia. Es una historia And maravillosa. you see how the story finishes. Solamente It's a tiene marvelous story. poquitos capítulos, tiene 4 capítulos. There's Léalo just- cuando llegue a su There's casa. only 4 chapters. Read it when you Y get que el home. Espíritu Santo The Holy Spirit le revele cada will vez reveal más. to you more and more. Y vemos una de las nueras se fue, no quiso estar con ella, One of the daughter-in-laws left, didn't want to be with her, que era su derecho. which was her right. Pero la otra, Ruth, But the other one, Ruth, ella dijo, mire lo que dijo she Ruth said, look what Ruth says en el versículo 16. in verse 16. Respondió Ruth, And Ruth answered, no me ruegues que te deje, porque Noemí le decía, vete de aquí porque yo no tengo nada más que ofrecerte. El versículo 16. verse 16, No me ruegues que te deje don't plead for me to leave you, y me aparte de ti, What's porque it donde mean? quiera que tú fueres, iré yo. because wherever you go, I will go. Y donde quiera que vivieres, viviré yo. Wherever you lodge, I will lodge. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Your Dios. people shall be my people, and your God my God. Donde tú murieres, moriré yo. Where you die, I will die, Y allí será sepultada. and there will I be buried. Así me haga Jehová y aún me añada The Lord do so to me, and more also. que solamente la muerte If anything but death hará separación Parts- entre nosotros dos. parts you and me. Wow, qué suegra que no era más unida, ¿verdad? What a beautiful mother-in-law and daughter-in-law ¿Sabe usted que en la combination. iglesia hay veces suegras que no pueden ver a sus nueras? You know, there's sometimes in church mother-in-laws can't see their daughter-in-laws. Y hay nueras que no pueden ver a la suegra. Vieja There are metida. daughter-in-laws that can't see their mother-in-law. Qué linda es ver las suegras que se lleven bien con las nueras y las nueras con How good to see the mother-in-law and daughter-in-laws get la along. suegra. Y los yernos también. Los yernos son más fáciles para llevarse con la suegra. The son-in-laws are easier to get along with their ¿Será mother-in-law. verdad? Is that true? Pero cuántas familias a veces destrozadas porque las nueras se pelean con no pueden ver a la mamá del hijo. How many times esposo de are ellas. families divided because the Si tú daughter-in-law eres can't esa en see the esta mañana, mother-in-law? cambia. If you're one of those, it's Arrepiéntete going to de eso. change. Y ama a Repent. tu suegra. Love your mother-in-law. Ama a tu suegra. Love your mother-in-law. Ora por ella. Pray for her. Respétala. Respect her. Y usted, suegra, respete a su nuera. And you, mother-in-law, respect your daughter-in-law. Que su hijo se casó con ella, no usted. Your son married her, not you. Y su hijo buscó mujer para él, And the son sought a wife for himself, no para usted. not for you. Así que usted la acepta, So you accept her así como es ella. just as she is. Si su hijo puede vivir con ella, If your son can live with usted her, tiene que aguantarse you need to put up with it y ser una bendición para su nuera. and be a blessing for your He daughter-in-law. dicho, amén, I've gloria a said, Dios. amen. Buena enseñanza, Good ¿verdad que sí? teaching. Nadie dice esas cosas hoy día. No one says those things Pero hay today. unas nueras que son, unas suegras que son más metidas, But there hermano. are some mother-in-laws that are such busybodies. Metidas. Busybodies. No tienen que opinar muchas veces y llegan y meten la cuchara They shouldn't say anything, but many times they go and say anyways. y traen un problema grande. And they bring a big problem.
Y hay nueras que son nueras, porque parece que no era la nuera, There's some daughter-in-laws that are difficult. porque no pueden aceptar They can't accept que el hijo siga respetando a su madre. that the son continues to respect the Right. mom. Y es un desarrollo, un crecimiento. And that's a development and Y por growth. eso después vienen los pleitos, That's why quarrels En la come familia. afterwards in the family. hasta divorcios, que Dios no quiere eso para Even ningún matrimonio divorce. en la iglesia. And God doesn't want that for the marriages of our church. ¿Ok? ¿Para qué? Los suegros somos buenos, ¿verdad? Father-in-laws, we're good. ¿Verdad, hermano Félix? Somos buenos los suegros, ¿verdad que sí? The father-in-laws are good, Felix. Hay otro suegro aquí, ¿verdad? Any other father-in-law here? Gloria a Dios. Y entonces esta nuera se quedó con su suegra, la So the respetó, daughter-in-law here stayed with her y mother-in-law. se dio cuenta de algo, And she realized something, que Noemí that Naomi era verdaderamente una adoradora de Dios, aunque se hizo decisiones que no estaban bien. ¿Cuántas veces hemos hecho decisiones que no están bien? was a worshiper of God, although she made bad decisions. Pero How many importante- times have we made bad decisions? Lo importante es cuando nos damos cuenta But the important thing is that we de realize, conocer. recognize, Usted, hermano, hermana, suegro, suegra, you brother and sister, mother-in-law, father-in-law, cuando cometemos un error y hacemos una equivocación, arrepintámonos when we make a mistake, repent. y hablemos con la persona. Speak with the Y person. reconozcamos nuestra equivocación. Recognize our mistake. El que usted no se equivoca. Or don't you ever make ¿Sabe usted que el que mistakes? tiene boca se equivoca? If you have a mouth, you make Por eso es mistakes. que ahora nos metieron esa cuestión en la boca. That's why we're wearing masks now, Para que no hablemos tanto. so we don't speak so much. Y ahora que nos están naciendo puras nietas nada más. ¡Wow! Now we're only getting granddaughters. Gloria a Dios por eso. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta al ir con ella, And when she saw that she was so determined to go with her, no dijo más, no argumentó más. she stopped speaking to her. Dijo, ok, está bien, She says, all right, es tu decisión. it's your Porque al decision. último es nuestra decisión. Because in the end, it's our Pero decision. tenemos que hacerlo con sabiduría y con prudencia. But we have to do it with wisdom and prudence. Dice, y anduvieron pues las dos hasta que llegaron a Belén, Verse 19 says, now the two of them went until they came to Bethlehem, la ciudad de pan, la ciudad de city provisión. of bread and Y provision. aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? And it happened when they had come to Bethlehem that all the city was excited because of them. And the women said, is this Naomi? Noemí era bien conocida entonces, ¿verdad? que Naomi sí? was well known. La conocía mucha gente en Belén. Many people knew who she was in Nada Bethlehem. más en aquellos tiempos las pequeñas ciudades, pequeñitas las ciudades, The cities were small in those days. se conocía todo el mundo, como knew pasa everyone. en otros países que, por lo menos cuando yo salí, las ciudades eran pequeñitas, todo el mundo se conocía. In my city, when I was born, everyone knew each other. Y la mayoría los conocían por sobrenombre. And you have a nickname. A nosotros, mi familia, lo conocían por sobrenombre. We had a name as a family. A mi padre le decían el pájaro They used to call my dad the bird. y a nosotros los pajaritos. And we were the little birds. Y llegaron a buscar a mi padre al pueblo. And they would go seeking my father in the Mira, ando buscando town. al señor Marcos San Martín. So we're looking for Lord Marcos San Martin. No tengo idea, no escuché nunca de él. I said, but I know, I've never heard about him. Sí, a uno que le dicen el pájaro. ¡Ah, ese vive Oh, allá! yeah, the one they call Bird. Yeah, he lives over there. Así era la cosa entonces. That's how it was Ahora back. no sé. I Ahora, don't know if it's the ahora se same. ofenden porque le ponen sobrenombre a uno. Now they get offended because they have a nickname. Lo llevan a la casa. Take you to Y jail. ella respondió, no me llaméis más Noemí. But she said to them, do not call me Naomi. ¿Ok? Noemí significa placentera. Naomi means pleasurable. Lindo nombre, hermana Noemí, que está allá atrás con nosotros. Beautiful name. Mi sister hermana Naomi. placentera. Pleasurable. ¿Es así, hermano Frank? Is that right, Brother Frank? Gloria a Dios. No me llaméis más Noemí, Don't imagínate. call me Naomi. Sino llamadme Mara. Call me Mara. Significa amargura. Means bitterness. Amarga como el natre. Porque en grande, escuche, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. For the Almighty has dealt very bitterly with me. ¿Quién decidió irse? Who decided to go? Ellos, la familia. They did, the family. Está echando la culpa al Todopoderoso. They're blaming the Almighty. ¿Cómo estamos nosotros en esa área? How are we in this area? Uy, que me va mal todo lo que va. ¿Y dónde está Dios? Where's God? No se preocupe, Dios está Don't sentado en worry. su trono de God gloria. is sitting in his throne. Dios es Dios. God is God. Y Él sabe lo mejor para usted y para mí. He knows the best for Y Él you es and me. nuestro proveedor. He is our En provider. la casa de Dios, aquí en la iglesia, hay provisión de Dios para usted. Here in the church, provision of God for you. Congréguese, Congregate. adore a Dios. Worship God. Aleluya.
que tu enfoque cada vez que llegas de allá para acá, The focus would be every time cuando you come sale de out su there casa, to here. When you leave your house, venga enfocado come focused. en adorar al Dios Worshiping Todopoderoso the all-powerful God. y que ninguna otra cosa No le other thing robe will steal from you la the bendición blessing de estar en la presencia of del being Dios in the vivo presence of God. y sentir su gloria, And su feel His presencia, presence, su gozo, aleluya. His joy. Porque Él recibe su adoración y su alabanza. Because He receives your worship and your praise. Como consecuencia, Él toca su vida, su corazón. And as a result, He touches your Y life. uno se siente en la presencia del Feel in Señor. the presence of God. Y todo se olvida, todo está a un lado. And queda everything is todo. forgotten on one side. Pero muchos de nosotros estamos enfocados en otras cosas. But many of us are focused on other Yo a veces things. paso por el baño cuando las hermanas están llegando. Many times I go through the toilet when ladies are coming. Y lo primero que hacen es entrar al baño, The first thing they go into the toilet, algunas, no todas, some, not all, y se ponen frente al espejo y empiezan. and they start before the mirror and they start. No. A eso tiene que hacerlo en su casa. You need to do that at home. Usted viene lista de allá. You come ready from home. Hasta el baño tiene que ir en su casa. You have to go toilet at home. No es verdad, porque eso como están pequeñitos, It's true. They're so small there. que si a varios se les ocurre al mismo, a los hombres igual, If you all decide to go at the same time, tenemos problemas. we have a problem. En la casa hacemos todo eso. We do all that. Amén. Venimos Amen. listos, We come concentrados. Y si nos toca de emergencia, ¿qué le vamos a hacer? Vamos. But if you have an emergency, you have to No, porque a go. veces a uno le toca de emergencia. ¿No le ha pasado a usted? Have you ever had an emergency? Ay, vamos. We go. Pero que no sea un hábito. ¿Sabe que a veces hacemos un hábito? Don't let it be a habit. You know, it can become a habit. Un hábito. Enfoquémonos en él. Focus on Him. Desde que entramos, desde que salimos de la casa. From the moment we leave Y home, yo, Janita, cuando entramos al carro, Señor, danos éxito hoy día. and when I get into the car, I say, God, give us Señor, success. que la iglesia reciba That the bendición. church will receive a blessing. Que la iglesia, Señor, venga church, Lord. todos los hermanos. Everyone would Y come. uno empieza a mirar y falta. Después voy a la casa y empiezo a contar 30, 40 hermanos ausentes. And I start to count when I get home the people that didn't come. Imagínese. 30 or 40 people. Que para un pastor eso es terrible. For a pastor, that is Pero uno terrible. tiene que seguir adelante. Vamos, démosle. We've got to continue on. Porque sabemos en quién hemos creído. Because we know who we have believed in. Estamos seguros que Él nos ha llamado. We are sure that He has called A us esto. to this. Pero, ay, ay, ay. Dios tiene provisión en su casa para usted y para mí. God has provision in His house for you and me. No solamente espiritual, pero también material. Not just spiritually, but física. materially, physical. Si usted está enfermo, Dios lo puede sanar If aquí. you're sick, God can Aleluya. heal you here. Sí, y en su casa también lo puede Yes, at sanar. home he Pero, can. hermano, cuando la iglesia se When reúne, the church comes together, estamos cumpliendo con el plan y el propósito de Dios we are fulfilling the plan and purpose of God y la ordenanza de Dios. and the commandment of God. No se quede en casa por cualquier cosa. Don't stay home for any old reason. Vengamos a la casa del Señor Come to con the house of the gozo, Lord with joy con and alegría. happiness. Vamos a la casa de Go Dios. to the house of God. Oh, David era un hombre que adoraba, llamaba a la casa del David Señor. was a man who loved and worshipped the house of God. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. May God bless you this morning. Si usted tiene una necesidad en esta mañana, If you have a need this morning, aquí está la provisión de Dios para ustedes. the provision of God is here Póngase for de pie, you. por favor. Can we all stand, please? Vamos a ponernos de pie. Let's all stand. Aleluya. Si usted tiene una buena necesidad, yo no la sé. If you have a need that I don't know about, Usted la sabe y Dios you la know sabe. it. God knows it. A veces uno predica de acá, Sometimes you preach here, tratando de ser lo más justo posible con la predicación, claro está. trying to be as just as possible with the preaching. Pero Dios es el que toca los corazones. But God touches the hearts. El Espíritu Santo. Y depende de la disposición And according to the willingness que nosotros tengamos. that we have, Si nosotros no queremos recibir, no se preocupe, no recibimos. if you don't want to receive, don't worry, you won't. Pero si queremos, But if you want to, Dios va a suplir nuestras necesidades. God will supply our needs. Amén. Amen? No importa cuán grandes sean. No matter how big they are, No importa que sean imposibles. or how impossible they El look. Dios que usted y yo servimos al Dios de lo God, that you and I imposible. serve a God of the impossible. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Y que usted tiene alguna necesidad, hable con su Señor. If you have a need, speak with your No tiene God. ni que venir acá adelante. A veces lo hacemos porque es animar a las personas que den un paso de fe. You need Pum. to give a step of faith to come to the front. Aunque uno sale, da un paso Come de out, fe. give a step of faith. Pero también ahí mismo, But right there, we ahora are. como estamos con todas estas restricciones, Just because we have all these No lo restrictions, we do it. ¿ok? Y tenemos más prudencia y más cuidado. We have more prudence and care. Pero si usted tiene alguna necesidad, cualquiera sea, But if you have any need, ¿ok? Dios lo sabe. God knows it. Dios lo sabe. God knows it. Pero usted dígale, But you porque say to Dios, him, eso es lo que, así lo ha ordenado Dios en su That's how palabra. God has ordered it in His word. Pedid y Ask, recibiréis. and you shall receive.
Buscad Seek, y and you hallaréis. shall find. Golpead Knock, y se os abrirá. and it will be opened. Aquí está el Dios que abre, aleluya. God who El Dios que opens is here, bendice, the God that el blesses, Dios que suple, the God that supplies, el Dios de the provisión. God of provision. Hable con su Señor, con su Salvador. Speak with your Lord, with your Savior. Confíe en Él. Trust in Him, Y que esta semana that this week usted vea la gloria you de may Dios see en the su glory vida. of God in your life. Aleluya. Ore, ore, Let's clame. pray. Clame, levante su Cry out voz si to- necesita. Lift up your voice if you need to. Usted y Dios. You and God. Los demás no existimos aquí ahora. Everyone else doesn't exist Usted y el right now. Señor. It's just you and God. Aleluya. Si usted está decaído, es tiempo de levantarse en If el you're nombre de fallen, it's Jesús. time to get up in the name Si of usted está Jesus. desanimado, es tiempo de If animarse you're en el discouraged, nombre de it's time to Jesús. be encouraged in the Si name usted of está enfermo, es Jesus. tiempo de ser sanado If en you're el nombre sick, de it's time to Jesús. be healed in the name of Jesus. Aleluya. Si necesita un trabajo, If you need a job, es tiempo que Dios abra it's una time puerta para usted. for God to open up doors Pero for usted you. tiene que pedir, But you have to ask, clamar. cry out. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Father, in the name of Jesus, we thank you this morning. Tú eres el Dios de You're provisión. the God of Aleluya. provision. A los que te aman, To Señor, those that love you, Lord, no tienen necesidad de nada. have need of nothing, Porque estamos contentos con lo que tú nos das. because we are happy with what you've given us. Contentos con lo que tenemos Happy ahora. with what we have now. Tenemos salvación. We have Tenemos vida salvation, eterna. eternal life. Tenemos un hogar, una casa, un We have techo. a house, a roof over our head. Tenemos alimentos, We have Señor, food, abundante. God, abundant food. Tenemos un carro, una We have familia, a car, a un family, matrimonio. marriage. Y si algo nos falta, And if something is Señor, lacking, tú eres nuestro gozo. You're our joy, Tú eres el God. que completa nuestra You nuestra complete existencia. our existence. Bendice a cada persona en esta Bless every mañana. person this morning. Padre, bendice. Bless, Father God. Levanta al caído, Señor. Lift up the fallen. Anima al desanimado. Encourage the discouraged. Salva al perdido. Save the lost. Sana al enfermo. Heal the sick. Liberta al atado en el Deliver nombre de the Jesús. one that is bound in the name of Jesus. Aleluya. Lloramos por los hermanos que no están, We pray for those people that are not with que us. son muchos. There are many. Guárdalos y protégelos Keep, donde están. protect them wherever they are. Y que entiendan, That they Señor, understand, Lord, que en tu casa that hay in your provisión. house there's provision. Quizás andan buscando provisión en Maybe otro they're lugar. looking for provision somewhere else. Aquí es el lugar Here's the place que a ti te ha placido. that has pleased you. En primer lugar, tener First of all, provisión. to have provision. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, al marchar de este lugar, pero no de tu as we presencia. leave this place, but not your presence, Señor, que tu bendición vaya con cada hermano, that your cada blessing will hermana, give every cada brother and matrimonio, sister, cada familia, every cada marriage, niño, child, and family, cada jovencito, every cada young person. jovencita. every young person. Protégeles, Padre, Protect them, guárdales. Keep them, Y Lord. que el próximo domingo podamos tener la libertad Next Sunday, we will have the freedom de poder llegar a congregarnos. to be able to come to church. Aleluya. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus, we pray. La iglesia dice The amén. church says, Amen. Amén. Que Dios les bendiga. Amen.